La niña a la que nadie protegió. Una vida rota. Una historia. He querido grabar mi propia historia. Bienvenidos a la maternidad borderline. Desde que tengo uso de razón, mi vida ha estado marcada por el abuso y el maltrato. Todo empezó con uno de mis hermanos. Me obligaba a contar hasta 100 mientras subía las escaleras por la buhardilla para la parte de arriba de la casa. Allí me tocaba, se tocaba a él y me forzaba a besarlo, a realizarle actos que yo, con apenas 3, 4, 5 años, ya que es desde que tengo uso de razón, no comprendía del todo. Solo sabía que no me gustaba y que mi único deseo era que terminara pronto. Al acabar, me ordenaba volver a contar hasta 100 antes de volver a bajar para poder seguir jugando. Cuando intenté buscar ayuda a mis padres, el silencio fue una única respuesta. Recuerdo contarle en una de ellas a mi madre lo que pasaba y recibir a cambio una bofetada. Esas cosas no se cuentan, me dice. Nunca hicieron nada por protegerme. Y eso siempre ha ocurrido desde que mi memoria empezó a funcionar, hasta los 9 años. Ahí entonces mis padres se separaron. Pensé que mudarme a un piso con mi madre sería el fin de la pesadilla. Pero entonces empezaron las palizas. Recuerdo estar asomada por la ventana, abrazada a una almohada, viendo a mi padre abajo y gritándole: «Papá, por favor, sácame de aquí». Él nunca hacía nada, solo miraba y se iba. Cuando conseguía estar conmigo, porque no siempre mi madre lo dejaba, me decía: «No puedo hacer nada, no puedo más con tu madre y no puedo hacer nada más». Mi madre me golpeaba con tan saña que llegó a reventarme el labio por dentro. Desesperada, acudí una de las veces a las asistentes sociales de mi pueblo, pero su respuesta fue otra traición. Como yo era una niña problemática en el colegio y en el instituto, y ya me conocían con ese pasado, ya que mi madre les pedía ayuda diciendo que era incontrolable, nadie se tuvo a pensar por qué yo era problemática. Me llamaron mentirosa, me dijeron que llamarían ahora mismo a mi madre y me obligaron a volver al infierno al que estaba intentando escapar. A los 12 años, mi madre decidió dejarme con su hermano, porque ella, sus parejas y sus fiestas eran más importantes que sus hijos. Ese tío, que parecía guay, con su casa de piscina y su moto de agua, con el que dormí esa misma noche. Los fantasmas del pasado volvieron a presentarse. Me querían poner a salvo, pero volví a caer en las garras de un violador. Me quedé congelada, intenté decirle que parara, que no quería, pero se echó sobre mí y él me paralizó por completo. Después de aquello, recuerdo que me duché y intentando lavarme ya que me sentía asquerosa, me arañé con tanta rabia que cuando me miré al espejo estaba toda arañada y sangrando. Recuerdo que llamé a mi hermana por teléfono suplicándome que me sacara de allí, inventando como excusa que tenía un poco de ansiedad para que él no se diera cuenta. Le dije en bajo susurrando: «Tienes que venir, pasó algo, ven por favor». Pero ella prefirió no darle importancia, quedarse en su fiesta con sus amigos. Mi tío me amenazó con que iríamos a la cárcel si yo hablaba y lo contaba, y me dio 20 euros a modo de compra. Cuando al día siguiente estuve con mi madre, se los di y le dije: «Toma, mamá, para ayudarte», ya que desde el divorcio trabajaba como asistente y en lo que le salía y la economía no era muy buena. Su respuesta me hizo reflexionar y me hundió más. «Qué bien, con esto podemos ir al cine». Mi integridad, mi cuerpo, mi dolor valdrían el precio de una entrada de cine. Cuando decidí contarlo, se lió tanto que tíos, primos, hermanos me juzgaron llamándome mentirosa, viniendo a mi casa diciéndome: «¿Seguro que no te lo has inventado? ¿Estás contando la verdad seguro?».
Estuve 2 días así acosada y destrozada. Y después de eso recibí el desprecio de toda la familia, porque eso solo podía ser mentira de una niña caprichosa. Pero habría esperanza, ya que solo un examen médico revelaría que era verdad lo que contaba. Pero eso nunca llegó. Nadie me llevó al médico. Nadie creyó en mí. Y la verdad solo sería mentira para ellos. A los 14 años, la historia se repitió con otro de mis hermanos, quien tenía problemas de adicción. Un día me pidió opinión y me mostró sus partes íntimas. Otra vez me quedé bloqueada. Él aprovechó mi parálisis para tocarme y decirme frases horribles como la de ¿todo bien? Mira que yo no soy Jaime. Jaime es ese hijo de puta que me violó. Poco después me llevó a casa de unos amigos de él. Me sacó una raya de coca y me dijo, ¿quieres una? Evidentemente me negué como 10 veces hasta que se puso muy agresivo. Entonces, por miedo, y con tan solo 14 años, decidí meterme esa raya de coca. Sabía cómo era. A día de hoy es un maltratador. Después de eso, intenté sonarme todo lo que pude para sacar todo eso de mi cuerpo. Ese día entendí que estaba rota y nadie me miraba. Nadie me rescataría de ahí, nunca. Supe que si quería sobrevivir, tenía que encontrar la forma de huir de esa familia y no mirar atrás. Sabía que mi casa no era un lugar seguro, pero el plan estaba en marcha. A los 15 empecé a trabajar sin descanso para ahorrar cada céntimo. Mi objetivo estaba claro, la emancipación legal para poder irme de ese infierno. Al cumplir los 16, llevé a mis padres al notario y bajo cierta presión logré que firmaran. Merecía recuperar la ilusión y la inocencia de la princesa perdida, aunque ya era muy tarde para la princesa, ya que se había convertido en una guerrera vikinga. Sin miedos, sin derrotas. Esa fue mi primera batalla ganada y el impulso y fuerza para las que vendrían. Me fui de casa con la promesa de que jamás volvería a ese entorno tóxico. Sin estudios y sin rumbo claro, sobreviví como pude, trabajando en lo que surgiera. Sin embargo, la falta de referencias sanas me llevó a repetir ciertos patrones. Me casé con alguien que no era bueno, tuve una hija con él y me divorcié. Viví sumergida en la inestabilidad. Durante mi embarazo, mi padre me permitió vivir en una de sus casas de alquiler, sin pagar renta. Aclaremos que él es constructor y tenía una situación económica buena. La empresa ganaba unos 5 millones de euros al año. Vamos, que podría permitírselo sin problema alguno. Parecía un gesto de ayuda, y mi parte noble quiso creer en ella. Pero la realidad fue un golpe devastador. Cuando decidí divorciarme de mi exmarido, dado que más que un marido tenía un hijo más, no se hacía cargo de la niña, solo yo. Entonces tomé esa decisión. Resulta que mi padre, en lugar de apoyarme, se lo entendió a él y no a mí. Me humilló diciendo que era igual de puta que mi madre, que hacía las mismas cosas y que era igual que ella. Mientras mi exmarido me vaciaba las cuentas bancarias, dejándome sin dinero incluso para comprar leche para mi hija. Mi padre se limitó a decirme, ese no es mi problema. Poco después, recibí una orden de desahucio de parte de mi padre. ¿Queréis saber por qué? Un día, por una discusión de un aparcamiento, haber aparcado mal, me dio un ataque de ansiedad
ya que mi padre se posicionaba más para el vecino que para su propia hija. Era un ataque de ansiedad que me había dado tan grande que por aquel entonces sufría mucho de esto. Notaba que me iba a desmayar. Estaba en casa, sola, con mi bebé de 9 meses. Me asusté y llamé a una ambulancia. Al poco tiempo de darlas de la dirección, entré a convulsionar. Cuando llegaron, me dijeron, está tu padre fuera. Y empecé a llorar después de haberme recuperado un poco. Y les dije, es que discutí con él. Entonces me dijeron que no entre, si no ella va a empeorar. Necesita estar tranquila ahora mismo. Desde aquel entonces, para mi padre se acabó. Me hizo la cruz. Quiero explicaros algo de esto. Mi padre es muy conocido en el pueblo, con mucho poder, tanto social como económico. Y lo que más le importa en su vida son 3 cosas: el trabajo, el dinero y sobre todo su ego, su nombre, su apellido. En ese momento no dejarle pasar a lo que él era su casa y él mandaba y era dueño y señor fue un golpe duro a su ego, ya que él no controlaba la situación, sino que la controlaba su hija, algo que no les gusta nada a este tipo de gente. Hay gente que o estás con él y todo va muy bien, o si no estás en su contra, desapareces, te echa de la familia, te echa de todos los lados si hace falta. A las 2 semanas recibí una carta de desahucio, a lo que contesté a su abogada, no me voy a ir, él me lo debe. Denunciarme cuando me eche el juez, pues ya me iré. Mientras tanto, seguiré aquí con mi bebé. Tras 2 años de lucha judicial, me encontré con situaciones en las que me cerraban todas las puertas. Buscaba trabajo en el pueblo y la pregunta siempre era la misma. ¿Tú no eres hija de Miguel? Yo decía, sí, ¿por qué? Ah, no, por nada, es que te pareces. Nada, mira, que el puesto ya está cogido, lo siento. Hasta la asistente social, cuando fui por primera vez a pedir si había alguna ayuda mientras que yo no conseguía un trabajo, me dice, ¿ya te llegó la denuncia de tu padre? Yo con cara incrédula, ¿perdón? ¿Qué denuncia? ¿De qué me conoces? Evidentemente ella ya había hablado con mi padre, porque mi padre se había encargado de llamarla. Y sí, efectivamente, es un delito que haya pasado esto, pero ¿cómo lo demuestro? ¿Qué hacía yo con 23 años, sola, sin familia, sin amigos, sin trabajo y con un bebé de 9 meses, que era yo sola contra el mundo? Después de perder el juicio tuve que abandonar la vivienda, pero yo sabía lo que iba a pasar ya, sabía que iban a ser máximo 2 años. 2 meses antes de que esto pasara, yo cogí y me fui, sin que nadie me mirase, sin que nadie lo supiese. Pero nunca, jamás le iba a dar ese gusto de verme marchar. Cuando abandoné la vivienda, con ello, mi decisión de olvidarme de que tenía familia, de que estaba claro que todo ya estaba más que perdido. Todos me volvieron a dar la espalda otra vez, me miraban y me torcían la cara. Miraban a mi hija y torcían la cara. Padres, hermanos, tíos, primos, hasta mis amigos. Me quedé totalmente sola. Lo que siguió fue una espiral de dolor, de las relaciones narcisistas en las que me tenían ahogada, en las que también tuve maltrato físico en otras relaciones y también psicológico. Intentos de suicidio, ingresos en psiquiatría. Llegué a tomar 11 pastillas diarias para soportar todo este dolor y la depresión que tenía. En medio de ese caos me diagnosticaron con distimia, TLP, fibromialgia, enfermedad autoinmune. Mi madre falleció y mi hermano pequeño, al único que adoraba desde que nació, quedó desamparado. Aunque no somos del mismo padre, su padre era muy parecido al mío. Prefería otras cosas que a su hijo.
Mi familia lo veía como una carga después de haberse quedado con ellos bajo el deseo de mi madre. Pero para mí él siempre fue una prioridad. A sus 12 años mi hermano me suplicó que lo sacara de allí, en aquel entonces estaba viviendo con unos tíos míos. Lo saqué del instituto ese mismo día y denuncié el maltrato psicológico que sufría por parte de la familia. Casi terminó en prisión por ello, ya que llevarse así a un niño es un delito porque es robo, pero poco me importaba, sabiendo que no permitiría que le hicieran daño, como me lo hicieron a mí. Me mantuve firme ante los servicios sociales. A pesar del daño que me habían hecho, les pedí ayuda para comunicar esto, para comunicarles que me lo había llevado, y por ese motivo había que hacer bien las cosas. ¿Y sabéis qué hicieron? Nada. No hicieron absolutamente nada, no dieron parte. En vez de llamar y dar aviso, dijeron que no harían nada a mi favor, que mi hermano estaría mejor en un internado incluso que conmigo. Yo tenía claro que con esa gente no volvería, no iba a dejarlo marchar así. Hoy en día él tiene 21 años, es un hombre responsable, con sus estudios terminados y vive de forma independiente desde hace ya tiempo. Es mi hijo adoptivo, mi único hermano y mi verdadera familia. Alguien de quien siempre estuve y estaré orgullosa hasta que me muera, y que demostró una fortaleza demasiado grande. Siempre me demuestra lo importante que soy para él, defendiéndome con todas sus garras ante cualquiera. Vivimos todos juntos en un piso, él, mi hija pequeña y yo, mucho tiempo. A los 32 años, cuando ya los diagnósticos de salud que tenía hacían mella, me concedieron ese 42% de discapacidad. Pero en el medio de este todo terror apareció alguien diferente de esos patrones tóxicos. Al principio mi inestabilidad, mi forma de ser tóxica a la que estaba acostumbrada, complicó las cosas. Las complicó mucho, pero él decidió quedarse. Sabía mi historia desde el primer día y eligió luchar conmigo, creyendo en mí, ayudándome a ver conductas que debía cambiar y que estaban mal. Hoy, tras 3 años juntos, hemos formado una familia basada en un amor limpio. Queremos a los niños. Ahora tenemos uno más de los dos. Un hijo en común que simboliza nuestra superación y ese amor de verdad que ninguno tuvo antes. Mi mensaje para quien esté pasando por algo similar es este. Si yo pude salir de este agujero tan grande, desolador y oscuro, tú también puedes. A veces solo necesitas a una persona que crea en ti más de lo que tú mismo crees, ya sea un hermano, un amigo o una pareja. Siempre hay y habrá una salida. Pasé años sumergida en el sufrimiento, encadenada a la toxicidad de quienes debieron cuidarme, que me dejaron con secuelas en salud mental quebrada. Pero hoy, al mirar atrás, sé que mi esfuerzo valió la pena. He logrado lo que parecía imposible: alejarme por completo de la toxicidad y construir un nuevo presente donde la paz es la protagonista, sin repetir esos patrones enfermizos. A mis 35 años, mi realidad ha cambiado de forma radical. Tengo a mi lado a un marido que es sin duda el mejor hombre del mundo, alguien que no solo me aceptó con mi pasado, sino que me ayudó a sanar. Mis 2 hijos crecen en un hogar sano que yo siempre soñé, y con mi hermano también, y que yo nunca pude tener. Algo he aprendido en este largo camino es que el entorno en el que naces no define tu destino. Se puede salir del agujero oscuro, se puede dejar atrás la medicación y el maltrato, y se puede volver a empezar de cero. Es difícil, sí, pero se puede. Hoy estoy feliz por completo, no porque mi vida haya sido fácil, sino porque tuve la valentía de luchar por la vida que merecía y quería. Si yo pude, tú también puedes, solo necesitas aferrarte a esa luz, por pequeña que sea, y no dejar de caminar hasta encontrar tu propia paz. Mi último mensaje
Es para toda esa familia que me trata de mentirosa, a esa gente que me cerraba puertas por ser hija de, a esa gente que me miraba problemática y no se preguntaban por qué, a esas asistentes sociales que no solo no supieron hacer su trabajo y me devolvieron al infierno. A todos ellos, que os jodan. Y ojalá la misma mierda algún día recaiga sobre vosotros, porque entonces ahí, y solo ahí, sabréis que ese será vuestro puñetero karma. A toda esa gente que no crea esta historia o muchas otras, que esta es la puta realidad, esta es la realidad real de la salud mental jodida por monstruos. Esta es la salud mental real que nadie cuenta y que cuando se atreven a contar, muchos la juzgáis. Muchos no queréis mirarla y preferís dudar y pensar que mienten. Esta es la enfermedad real, la vivencia real, el drama real y el puto infierno real. Que pocos estáis preparados y que pocos queréis escuchar. Solo queréis salud mental para tener 4 likes y ser más conocidos y famosos, pero la puta realidad es esta y pocos sabéis escucharla. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Besos.